Travis Alexander nunca imaginó que las últimas fotos que le tomarían en la ducha serían capturadas por la mujer que minutos antes acabaría con su vida. Jodi Arias, una mujer obsesionada y manipuladora, no aceptó el rechazo y convirtió su amor en una tragedia. ¿Qué llevó a esta historia de pasión a convertirse en una de las más escalofriantes de la historia? Analizaremos los detalles de este terrible crimen y veremos por qué existe tanta controversia. Jodi Ann Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California. Desde su nacimiento formó parte de lo que a simple vista parecía ser una familia estable, compuesta por sus padres William y Sandra Arias, y sus 3 hermanos, Carl, Angela y Joy. Jodi tenía una gran pasión por la fotografía desde que tenía 10 años, y de hecho sus padres le regalaron una cámara para alentarla en este hobby. Ella expresaba que le gustaba captar los momentos de las personas y los paisajes. A medida que fue creciendo, Jodi mostró señales demasiado evidentes de rebeldía. Para entonces, sus padres notaban en ella una personalidad explosiva y sumamente controladora. En su hogar, las discusiones eran frecuentes y con el paso del tiempo, su actitud desafiante se hizo aún más intensa. Sus ansias de independencia y su necesidad de imponer su voluntad la llevaron a tomar una decisión drástica a los 17 años. Dejó de asistir a la escuela y se fue de su casa para irse a vivir con su novio de ese momento, Bobby Juárez. A lo largo de los años, Jodi desarrolló un comportamiento demasiado errático. En el ámbito laboral, saltaba de empleo en empleo sin lograr estabilidad. No permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Solía cambiar de trabajo repetidamente. Para ese entonces, su vínculo con su familia también comenzó a desmoronarse. Su contacto con ellos se hizo cada vez más esporádico, lo que reflejaba un claro distanciamiento. Por lo tanto, su vida empezó a girar en torno a la búsqueda de reconocimiento y éxito profesional, lo que la llevó a interesarse profundamente en los negocios relacionados con ventas y asesoría. Su vida sentimental no fue diferente. Sus relaciones amorosas también estuvieron marcadas por la inestabilidad. Entre sus parejas más notables se encontraba Daryl Brewer. Jodi conoció a Daryl a finales del 2001, mientras ambos trabajaban en el exclusivo resort Ventana Big Sur, ubicado en California. En ese momento, Daryl tenía el cargo de manager de servicio de alimentos y bebidas, mientras que Jodi había sido contratada como mesera. Para ese entonces, su relación era estrictamente profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, su interacción comenzó a volverse más cercana. Por lo tanto, tras aproximadamente poco más de un año de estar trabajando juntos, desarrollaron una conexión más personal e iniciaron una relación en el 2003, a pesar de la diferencia de edad entre ambos, ya que Daryl tenía 40 años, mientras que Jodi tenía solo 21. En mayo del 2005, la pareja decidió dar un paso significativo en su relación y adquirieron una hipoteca juntos, de una vivienda de 3 habitaciones en Palm Desert, California. Sin embargo, a pesar de compartir la casa y asumir las responsabilidades económicas en conjunto, Daryl nunca mostró un verdadero interés en contraer matrimonio con Jodi, debido a que él ya se había casado y tenía un hijo al que veía frecuentemente, y que Jodi sabía de su existencia y convivía con él. Pero por esta razón, él no tenía interés de volver a casarse. Este detalle resultó ser un punto crucial para Jodi, quien era joven y tenía ilusión de casarse algún día. En febrero del 2006 comenzaron a surgir tensiones que desgastaron la relación. Daryl notó cambios demasiado evidentes en la actitud de Jodi, especialmente después de que ella consiguiera un nuevo empleo en Prepaid Legal Services. Para ese entonces, el comportamiento de Jodi cambió radicalmente. Comenzó a dejar de pagar sus obligaciones, acumuló deudas y exhibió una actitud menos racional y más impredecible.
Sin embargo, lo que terminó por marcar un punto de inflexión en la relación fue que un mes después de trabajar en este nuevo lugar, decidió convertirse al mormonismo. Como parte de su conversión, decidió adoptar la abstinencia íntima hasta el matrimonio, lo que afectó profundamente su intimidad con Darryl. Como habíamos mencionado anteriormente, Darryl no planeaba casarse. Entonces, el no tener intimidad con Jody por su nueva creencia religiosa era un problema sin salida. Un cambio que Jody adoptó también para ese punto fue el someterse a una cirugía de implantes mamarios, lo que confundió un poco a Darryl hasta cierto punto con lo que Jody le decía sobre adoptar esta nueva religión. Este cambio, sumado a los problemas financieros, hizo que terminaran su relación y tomaran caminos separados. Sin embargo, a pesar de que su romance había llegado a su fin, Jody y Darryl mantuvieron una relación amistosa en la que aún existía cierto grado de confianza. Tras la separación, Jody decidió mudarse a Mesa, Arizona. Un dato importante que Jody no le mencionó a Darryl es que en este nuevo trabajo había conocido a Travis Alexander, un joven bastante carismático y por el que Jody comenzaba a sentir una profunda atracción. Travis Victor Alexander nació el 28 de julio de 1977 en Riverside, California, dentro de un entorno familiar marcado por la inestabilidad y la adversidad. Desde una edad temprana, su vida estuvo llena de dificultades, ya que sus padres, Gary David Alexander y Pamela Elizabeth Morgan, tenían severos problemas de adicción a sustancias ilícitas. Por lo tanto, su infancia se vio afectada por el abandono, la negligencia y las constantes carencias que generaba la situación de sus padres. Según los testimonios de sus propios hermanos, Travis creció en un hogar bastante violento. Relataron que la casa en la que vivían estaba en condiciones deplorables, sucia y con un ambiente caótico. En ese momento su madre, Pamela, pasaba largos periodos bajo la influencia de sustancias y tenía cambios de humor extremadamente drásticos. Para ese punto, los niños apenas recibían atención y muchas veces no tenían acceso a una alimentación adecuada ni a un entorno seguro. Cuando Travis tenía 8 años, sus padres decidieron separarse y su padre se fue de la casa, lo que provocó que su vida tomara un rumbo demasiado drástico. La situación en el hogar ya era insostenible. Pamela había desarrollado una conducta errática y se volvió aún más inestable, lo que afectó profundamente a sus hijos. En ese momento, Travis y sus hermanos pasaban la mayor parte del tiempo solos y sin supervisión. A los 11 años, el destino le dio una oportunidad de cambiar su rumbo. Fue acogido por su abuela paterna, Norma Jean Preston, una mujer de firmes creencias religiosas y una disciplinada seguidora de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para ese punto, la crianza de Travis se vio profundamente influenciada por la estricta moral mormona, ya que regía la vida de su abuela. Por lo tanto, su educación comenzó a ser mucho más rigurosa, con normas claras y valores enfocados en la superación personal, el compromiso y la lealtad. A pesar de los traumas de su infancia, Travis logró encontrar en la fe y en la comunidad mormona un refugio donde reconstruirse. Sin embargo, no fue un proceso sencillo. En ese momento aún lidiaba con el impacto emocional de su niñez, pero su determinación por romper con el ciclo de abandono y carencias lo impulsaba a buscar un futuro mejor. Conforme creció, desarrolló un carácter carismático, optimista y emprendedor, algo que era completamente diferente a lo que era antes. Su gran habilidad para comunicarse y motivar a los demás lo llevó a interesarse en el ámbito del desarrollo personal. Fue así como descubrió la empresa Prepaid Legal Services, una empresa que ofrecía asesoría legal para personas de bajos recursos. Para ese punto, Travis se dio cuenta de que allí podría explotar su potencial como líder y motivador. Su trabajo le permitió viajar, conocer gente nueva y perfeccionar su talento para la comunicación. Con el tiempo se convirtió en uno de los principales conferencistas de la empresa,
dando charlas motivacionales y ayudando a otros a crecer profesionalmente. Sin embargo, su sueño no se limitaba solo al éxito financiero. Travis aspiraba a dejar un impacto positivo en el mundo. Travis también era un apasionado escritor y mantenía un blog personal donde compartía sus pensamientos sobre la vida, la fe y sus aspiraciones. En ese momento, muchas de sus publicaciones reflejaban su constante búsqueda de propósito y significado, pero su encuentro con Jodi Arias cambiaría su destino para siempre. El destino de Jodi Arias y Travis Alexander se cruzó, como mencionamos, en septiembre del 2006, durante una convención de Prepaid Legal Services en Las Vegas, Nevada. Travis, un carismático orador y exitoso miembro de la empresa, asistía al evento como parte de su trabajo. En ese momento, Jodi, quien siempre estaba en la búsqueda de oportunidades que le permitieran sobresalir, también decidió acudir a la convención con la esperanza de adentrarse en el mundo de las ventas y el marketing. Para ese entonces, Jodi era una mujer joven y atractiva que llamaba la atención y tenía una manera de hablar suave y persuasiva. Por lo tanto, cuando sus miradas se cruzaron en el evento, la atracción fue inmediata. Travis, con su actitud extrovertida y confiada, quedó impresionado por la belleza y el aparente interés de Jodi en su misma área laboral. Sin embargo, en ese momento, él no imaginaba que este encuentro marcaría el inicio de una de las relaciones más tóxicas y peligrosas de su vida. Después de intercambiar números de teléfono, comenzaron a comunicarse con frecuencia. A pesar de que Travis vivía en Mesa, Arizona y Jodi en Palm Desert, California, porque en ese punto aún seguía en relación con Daryl, pero aún así el contacto entre ellos se hizo demasiado intenso. Pasaban horas conversando por teléfono y enviándose correos electrónicos como mensajes de texto. Se supo que ellos intercambiaron más de 8,000 correos electrónicos, que son bastantes. En poco tiempo, Jodi quedó completamente obsesionada con Travis. En ese punto fue cuando Jodi terminó la relación con Daryl y se mudó a Mesa, Arizona, para así poder estar más cerca de Travis. Para febrero del 2007, después de varios meses de comunicación constante, Jodi y Travis oficializaron su relación. Sin embargo, desde el principio sus diferencias eran demasiado evidentes. Travis Alexander era un hombre de profundas creencias religiosas. Como mormón practicante y devoto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenía un estilo de vida basado en principios morales estrictos, entre los cuales se encontraba la castidad antes del matrimonio, por lo que tener intimidad con Jodi lo hacía sentir culpable ante su fe. Por otro lado, Jodi, aunque aseguraba estar dispuesta a adaptarse a su mundo, tenía una actitud completamente distinta hacia las relaciones. Con el tiempo, Jodi empezó a asistir a los servicios religiosos y, para demostrar su compromiso con la fe de Travis, decidió bautizarse en la iglesia mormona el 26 de noviembre del 2006. Sin embargo, en ese punto sus intenciones eran profundamente cuestionables. Era evidente que su conversión a la religión no era genuina, sino una estrategia para acercarse aún más a Travis y asegurarse de que él la considerara una opción viable como pareja de vida. A pesar de su conversión, Jodi utilizó la seducción como su principal herramienta para mantener en control a Travis. Si bien él intentaba mantenerse fiel a sus creencias, su atracción por Jodi lo llevó a caer en sus constantes avances. Se ha reportado que la pareja tuvo una vida íntima activa, aunque Travis intentó justificarlo con el argumento de que las prácticas íntimas que mantenían no iban en contra de los principios de su religión. No pasó mucho tiempo antes de que los amigos de Travis comenzaran a notar señales preocupantes. Para ese momento, muchos de ellos ya sospechaban que la relación con Jodi no le hacía bien. Ella era demasiado celosa y posesiva, hasta el punto de que si no podía sentarse junto a él en una cena o reunión, reaccionaba con enojo y frustración. Con el paso de los meses, la relación entre Jodi y Travis se volvió cada vez más tóxica. Para ese entonces, Travis ya mostraba signos de agotamiento emocional. Se daba cuenta de que Jodi era demasiado controladora
y que su comportamiento era inquietante. Ella revisaba sus mensajes, se aseguraba de conocer cada detalle de su vida y cuando él intentaba distanciarse, ella encontraba la manera de regresar. En marzo del 2008, después de 3 meses de noviazgo, Travis finalmente decidió terminar la relación. Para ese punto su paciencia había llegado al límite. Sin embargo, la ruptura no significó el final del control de Jody sobre su vida. Tras la separación, la situación se volvió aún más perturbadora. Jody se negaba a aceptar la realidad y comenzó a acosarlo. En repetidas ocasiones apareció en su casa sin previo aviso. En algunas de estas visitas entraba por el garage y se colaba en su habitación completamente sin ropa, con la intención de seducirlo para que regresara con ella. A pesar de que Travis intentaba alejarse de ella, en algunos casos terminó cediendo ante sus insinuaciones, pero al mismo tiempo también comenzó a sentir miedo. Para ese momento, Jody ya no solo lo acosaba físicamente, sino que también saboteaba su vida de otras maneras. Cuando descubrió que Travis estaba interesado en otra mujer, reaccionó con celos descontrolados y le cortó las llantas de su auto. En abril del 2008, finalmente Jody se mudó de regreso a Wairika, California, para vivir con sus abuelos. En ese momento parecía que la pesadilla de Travis habría terminado. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Días después de su mudanza, el 28 de mayo del 2008, Travis tomó una decisión que sellaría su destino. Cuando aún estaba en pareja con Jody, Travis recibió la noticia por parte de su trabajo de que tenía que viajar a Cancún y tenía la oportunidad de llevar a una acompañante. En ese punto dio el nombre de Jody para que fuera ella quien lo acompañara. Pero ya en mayo, cuando no era su novia, él solicitó a los organizadores del viaje de trabajo a Cancún que cambiaran a Jody como su acompañante por otra mujer, Mary Hall, quien era parte de la religión mormona y con quien tenía intenciones de empezar una relación. Para ese punto, Jody ya estaba profundamente obsesionada con Travis y no estaba dispuesta a perderlo. Solo unos días después, la casa de sus abuelos fue asaltada y, entre los objetos robados, se encontraron un arma de fuego calibre .25. Lo que en ese momento parecía un simple robo, en realidad era el primer paso del plan que tenía Jody. La obsesión de Jody Arias por Travis Alexander había alcanzado niveles peligrosos. Después de terminar su relación con Jody, Travis intentó distanciarse de ella, dejándole claro que no veía un futuro juntos y que, de hecho, ya tenía interés en otra mujer. Sin embargo, para ese entonces, Jody se había convertido en una sombra constante en su vida, irrumpiendo en su casa sin previo aviso, hackeando sus correos electrónicos y acosándolo de manera incansable. En una ocasión, se metió al departamento donde vivía Travis por la puerta de la entrada del perro. A ese nivel de obsesión llegó Jody. Para el 4 de junio del 2008, Jody Arias ya había tomado una decisión. Si Travis no era suyo, no sería de nadie más. Por lo tanto, emprendió un viaje desde California hasta Mesa, Arizona, con un propósito claro. Lo que Travis no sabía era que en el baúl del auto de Jody había 3 bidones de gasolina que le permitirían evitar paradas innecesarias en el trayecto, dificultando así que su rastro fuera detectado, ya que no habría registro de las gasolineras a donde tendría que detenerse. Tomemos en cuenta que era un viaje de aproximadamente 11 horas. Para ese punto, Jody contactó un día antes, el 3 de junio, a Daryl, su expareja, con una petición peculiar. Le pidió prestados 2 bidones de gasolina, argumentando que los necesitaría para realizar un viaje largo hacia Arizona. En ese momento, Daryl no tenía razones para sospechar de las intenciones de su expareja, por lo que accedió sin dudarlo. Sin embargo, lo que él desconocía es que este préstamo terminaría convirtiéndose en una pieza clave de la investigación. Jody alquiló un automóvil en Redding, California. Indicó que planeaba devolver el vehículo en el mismo lugar, sugiriendo un viaje de ida y vuelta.
Inicialmente le habían ofrecido un auto de color rojo, pero ella lo cambió por uno gris para que fuera más discreto. Jody emprendió un viaje que la llevó desde California hasta Mesa, Arizona, donde residía Travis, y posteriormente a Utah, para reunirse con un amigo. Al devolver el automóvil el 7 de junio del 2008, registraba aproximadamente 4.500 kilómetros recorridos, una distancia que excedía lo esperado para el trayecto declarado. El empleado de la agencia del alquiler notó la ausencia de las alfombrillas y la presencia de manchas rojas en los asientos delanteros y traseros. Debido a estas anomalías, el vehículo fue sometido a una limpieza exhaustiva antes de que las autoridades pudieran realizar un análisis forense. Estos detalles sobre el alquiler y el uso del automóvil por parte de Jody fueron elementos clave en la investigación y el juicio, ya que proporcionaron evidencia circunstancial de su desplazamiento y sus posibles intentos de ocultar su implicación en el crimen. Cuando Jody llegó a la casa de Travis, la dinámica entre ellos fue en un principio aparentemente normal. Mantuvieron relaciones íntimas como de costumbre. Y como lo demuestran las imágenes recuperadas de la cámara que fue encontrada más tarde en la lavadora, Jody lo convenció de posar desnudo en la ducha mientras ella lo fotografiaba. Estas imágenes serían las últimas de Travis con vida. A las 5:29, la cámara registró la última imagen en la que Travis aparecería con vida, mirando directamente a la lente mientras el agua corría por su rostro. Unos minutos después comenzó el terrible ataque. En algún momento después de la última foto, Jody atacó a Travis con un cuchillo de manera salvaje y descontrolada. La primera puñalada lo tomó completamente por sorpresa, perforando su tórax y dejándolo herido de gravedad. Sin embargo, Travis aún tenía fuerzas para intentar defenderse y escapar. Los forenses determinaron que, en su desesperación, Travis logró ponerse de pie e intentó avanzar hacia el lavamanos, dejando un rastro rojo en el baño. En ese punto tosió con fuerza debido a las puñaladas en su caja torácica, salpicando el espejo y el lavabo. Jody, en lugar de detenerse, continuó atacándolo, apuñalándolo en la espalda y en la cabeza. La lucha de Travis por sobrevivir fue brutal. Sus manos quedaron marcadas con heridas defensivas mientras intentaba protegerse. En un último intento por escapar, Travis intentó salir del baño, pero Jody se abalanzó sobre él nuevamente y, con gran violencia, le cortó la garganta de lado a lado. El corte fue tan profundo que casi lo decapitó, alcanzando su tráquea y la arteria carótida, lo que lo dejó sin posibilidad alguna de sobrevivir. A pesar de que para ese punto Travis ya estaba sin vida, Jody decidió dispararle en la cabeza con un arma calibre .25, como si quisiera asegurarse de que no hubiera posibilidad de que sobreviviera. Los peritos forenses concluyeron que este disparo fue realizado después de su fallecimiento, ya que la bala no tenía rastros de sangre en su trayecto. Y es que con el ataque de los cortes tan profundos que le hizo, no había manera de que pudiera estar vivo. Entonces era muy innecesario darle ese disparo. El baño donde ocurrió el asesinato se convirtió en un escenario grotesco. El suelo, las paredes y los espejos estaban cubiertos de rojo. En su intento por deshacerse del cuerpo, Jody arrastró a Travis hasta la ducha, dejando su huella de palma ensangrentada en una de las paredes. Después de cometer el asesinato, Jody intentó limpiar la escena del crimen, metió las sábanas y la cámara fotográfica dentro de la lavadora y puso un ciclo de lavado, probablemente con la intención de destruir cualquier evidencia. Sin embargo, los expertos lograron recuperar las imágenes borradas, que se convertirían en una de las pruebas más incriminatorias del caso. Después del crimen, Jody actuó de manera fría y calculadora. Al día siguiente, 5 de junio, se reunió con un amigo, Ryan, en Utah, y pasó el tiempo con él como si nada hubiera ocurrido.
De hecho, su actitud no mostraba señales de preocupación. Sin embargo, su amigo notó que tenía heridas en las manos, a lo que ella le explicó que se había cortado en su trabajo de mesera. También se había pintado el cabello de rubio a café castaño. Durante los días siguientes, Jody trató de crear una coartada. Llamó a Travis varias veces e incluso le dejó mensajes de voz deseándole un buen viaje a Cancún, para aparentar que no había tenido contacto con él. También ingresó a su correo electrónico como solía hacerlo, tratando de borrar cualquier registro que pudiera incriminarla. Se pudo registrar que hubo 2 llamadas con Travis durante el inicio del viaje que hizo Jody. Una de las llamadas duró más de 40 minutos. Podríamos concretar que en esa llamada, Jody convenció a Travis de que se vieran y le avisó que iba camino a su casa. El 9 de junio del 2008, 5 días después del asesinato, los amigos de Travis, incluida Mary Hall, la persona que Travis había invitado a Cancún, estaban preocupados por su desaparición. Una de las cosas que alarmó a los amigos de Travis es que tenía una conferencia a la que no atendió, lo cual era muy extraño porque Travis era muy responsable. Decidieron ir a su departamento y tocaron a su puerta, pero jamás abrió. Un amigo les proporcionó el código del garage de la casa de Travis porque estaban realmente preocupados por él. Travis tenía un compañero de cuarto llamado Zach Billings. El 9 de junio del 2008, cuando los amigos de Travis fueron a su casa preocupados por no tener noticias de él, encontraron a Zach en la planta baja, escuchando música en su cuarto. Él abrió la puerta de su cuarto sorprendido por verlos dentro del departamento y mencionó que no había visto a Travis en varios días y que pensaba que estaba en México por el viaje a Cancún que tenía planeado. Sin embargo, al enterarse de que Travis no había viajado aún, Zach buscó la llave de la habitación de Travis ya que tenía una copia de la misma, y cuando lograron entrar, lo primero que notaron fue el fuerte olor a descomposición. Al avanzar hacia el baño, encontraron el cuerpo de Travis dentro de la ducha, completamente expuesto y con el rostro irreconocible debido a las múltiples heridas que tenía. Además, se sabe que Zach Billings, compañero de departamento de Travis, estaba en la casa con su novia durante los días en que ocurrió el asesinato, pero no se percató de lo sucedido hasta que los amigos de Travis llegaron a buscarlo. Mary Hall hizo la llamada al 911 reportando el cuerpo sin vida de Travis. La policía fue notificada de inmediato y la escena del crimen fue descrita como una de las más brutales que los agentes habían visto. Desde el principio, las sospechas apuntaron a Jody Arias, quien había sido vista como una presencia problemática en la vida de Travis. También encontraron cabellos de mujer en la escena del crimen, que los investigadores recolectaron para analizarlos. Los investigadores tomaron las huellas dactilares de todos los amigos involucrados con Travis ese mismo día del reporte. Para esto, todos accedieron con el fin de cooperar en la investigación. Jody fue la primera en contactar a la policía pidiendo información de qué era lo que había pasado. Ella se ofreció a contribuir en lo que pudiera para ayudar a la investigación. Los investigadores tenían claro que el asesinato de Travis lo había cometido alguien cercano a él, debido a que su cuarto no había sido forzado y no faltaba nada de valor en su recámara. Durante el memorial que le hicieron a Travis, la policía ya, con la información de que Jody era una exnovia que solía acosar bastante a Travis, le tomaron las huellas dactilares, a lo que Jody aceptó sin ningún problema. Jody mencionó a los investigadores que, a pesar de haber terminado la relación con Travis, ellos solían verse de vez en cuando y seguían teniendo intimidad. Finalmente, tras una larga investigación, Jody Arias fue arrestada el 15 de julio del 2008 en Wairika, California. Lo que seguiría después sería un juicio mediático que conmocionaría a todo Estados Unidos. Ese mismo día del arresto, el detective Flores la interrogó.
ya que había un espacio de 18 horas donde no se sabía dónde estaba, según su narrativa, de que había ido de viaje a visitar a un amigo, e incluso había apagado el celular para no dejar rastro. Durante el interrogatorio, cuando el detective salió por un momento, se pudo ver cómo Jodi empezó a actuar de manera extraña. Comenzó a cantar y a hablar sola. Además se puso de cabeza con los pies hacia arriba, recargada en la pared. Esto era demasiado raro. Cuando el detective volvió para decirle que le tomaría una fotografía para la ficha de detención, Jodi le preguntó si podía maquillarse, haciendo cada vez dudar más y más a los detectives. El proceso judicial de Jodi Arias por el asesinato de Travis Alexander comenzó el 2 de enero del 2013 en la Corte Superior del Condado de Maricopa en Phoenix, Arizona. La familia de Travis, presente en el juicio, se mostró profundamente afectada al escuchar los impactantes detalles del asesinato y ver las desgarradoras imágenes de la escena del crimen. Jodi Arias proporcionó múltiples versiones sobre los eventos que culminaron en el deceso de Travis Alexander. Les voy a mencionar las diferentes versiones que dio Jodi. Primero negó su presencia en la escena del crimen. Tras el hallazgo del cuerpo de Travis, Jodi afirmó que no se encontraba en Mesa, Arizona, el día del asesinato, y que la última vez que lo había visto fue en marzo del 2008, sosteniendo que durante los días en cuestión había emprendido un viaje desde Wairika, California, directamente hasta Salt Lake City, Utah, para encontrarse con un amigo llamado Ryan Burns. Sin embargo, Ryan testificó que Jodi llegó un día después de lo previsto, presentando cortes en las manos y con un cambio notable en el color de su cabello, que pasó de rubio a castaño oscuro. Posteriormente, Jodi cambió su relato indicando que sí había estado en la casa de Travis el día del asesinato, pero que dos intrusos enmascarados irrumpieron, atacaron a Travis y le agredieron a ella, dejándola con vida, pero amenazándola, tomando su identificación y advirtiéndole que si decía algo, irían a asesinar a toda su familia, ya que sabían dónde vivía. Según Jodi, esa fue la razón por la que no confesó en primera instancia. Su versión final fue 2 años después de su arresto. Jodi admitió haber asesinado a Travis Alexander, alegando que lo había hecho en defensa propia. Ella contó que mientras hacía la sesión de fotos hacia Travis, a ella se le cayó la cámara fotográfica, lo que hizo que Travis se molestara demasiado y comenzara a insultarla. Según Jodi, luego de esto, Travis salió de la bañera y la golpeó en la cabeza y siguió agrediéndola verbalmente. Entonces, ella corrió y tomó una pistola que Travis tenía y le disparó en la cabeza. Después, tomó un cuchillo y lo asesinó. Pero esta teoría se desmontaba muy rápido con los peritos forenses, quienes afirmaron que el disparo que tenía Travis fue post-mortem, ya que él había fallecido por las puñaladas extremas que recibió, sobre todo la del cuello. Tras esta declaración, dijo que tenía pérdida de memoria y no recordaba cómo habían pasado exactamente los hechos, por el golpe que Travis le había dado en la cabeza. Un dato súper curioso fue que en entrevistas a los medios, Jodi dijo que ningún jurado la podía condenar debido a que ella era inocente, que su familia lo sabía, sus amigos lo sabían e incluso el propio Travis lo sabía. Y mencionó claramente que recordaran sus palabras porque estaba 100% segura que no sería condenada. Otro punto importante es que antes de cualquier entrevista, ella pedía si le podían prestar maquillaje, como máscara de pestañas, polvo o algo similar antes de grabar las entrevistas. El caso fue liderado por el fiscal Juan Martínez, un abogado con una extensa trayectoria y con una reputación de ser implacable en los tribunales.
Desde el primer momento, Martínez se centró en evidenciar que el asesinato de Travis Alexander no había sido un acto impulsivo, sino un crimen premeditado y fríamente calculado por Jody. Para ese entonces, la fiscalía argumentaba que Jody no solo planeó la ejecución del homicidio, sino que también intentó eliminar cualquier rastro que la involucrara. Mencionó que había adquirido los bidones de su amigo para no dejar rastros de su trayectoria en las gasolineras cercanas. Por otro lado, la defensa de Jody, encabezada por los abogados Kirk Nurmi y Jennifer Wilmot, basó su estrategia en la afirmación de que Jody actuó en legítima defensa tras haber sufrido por demasiado tiempo abusos físicos y emocionales a manos de Travis Alexander. En ese momento, su equipo legal aseguró que Travis mantenía a Jody bajo su dominio psicológico y que la utilizaba en una relación desequilibrada, lo que, según su versión, la llevó a reaccionar de manera extrema y desmedida. Sin embargo, para ese punto, la fiscalía no tardó en desmontar todas sus declaraciones. Este juicio se caracterizó por la presentación de una gran cantidad de testigos, evidencias forenses, pruebas gráficas y todo lo que permitiera establecer un panorama más claro de los hechos. Kevin Horn, el médico forense encargado de la autopsia de Travis Alexander, testificó que la víctima sufrió entre 27 y 30 puñaladas. Tenía la garganta cortada de oreja a oreja y presentaba un disparo en la cabeza. El forense explicó que el disparo había sido realizado post-mortem, lo que refutaba la versión de Jody, quien alegaba que el disparo ocurrió al inicio del ataque. Para ese entonces, los peritos en balística confirmaron que la bala calibre .25 empleada en el asesinato coincidía con el arma que había sido robada de la casa de los abuelos de Jody días antes del homicidio. Por lo tanto, la conexión con el crimen era innegable. En la vivienda de Travis, específicamente en el pasillo que conducía al baño, se encontraron huellas dactilares pertenecientes tanto a Jody como a Travis. La cámara fotográfica hallada dentro de la lavadora contenía imágenes de Travis en la ducha, tomadas minutos antes de ser asesinado. También se encontraron fotografías accidentales capturadas durante el crimen, incluyendo una en la que se distingue el pie de Jody junto al cuerpo de Travis. Para ese punto, la evidencia era demasiado contundente para ignorarla. En el juicio se revelaron cientos de mensajes intercambiados entre Jody y Travis, muchos de los cuales evidenciaban la frustración de Travis con la relación. En un mensaje con fecha del 26 de mayo del 2008, Travis escribió: "Eres lo peor que me ha pasado. Me enferma todo lo que me has hecho". Estos textos demostraban la creciente desesperación de Travis por alejarse de Jody. Sin embargo, ella insistía en mantenerse presente en su vida. Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió cuando Jody Arias tomó la decisión de testificar en su propia defensa. Durante 18 días seguidos, intentó persuadir al jurado de que Travis Alexander era abusivo y de que ella temía por su vida. Incluso declaró que Travis veía material de menores ilegal. Pero esto se pudo desmentir ya que la fiscalía había revisado la computadora de Travis. También relató episodios en los que supuestamente Travis la maltrataba y la humillaba, afirmando que su relación estuvo llena de sufrimiento. Sin embargo, la fiscalía se encargó de desmentir todas sus afirmaciones, con pruebas irrefutables que contradecían sus declaraciones. Se reprodujeron grabaciones de llamadas íntimas entre Jody y Travis, donde se demostraba que su relación era consensuada y sin señales de abuso. Además, a lo largo del juicio, su versión de los eventos cambió demasiadas veces, lo que cuestionó aún más su credibilidad. El fiscal Juan Martínez la enfrentó con un interrogatorio agresivo, dejándola sin respuestas en varias ocasiones. En uno de los intercambios más tensos,
Martínez le preguntó directamente: ¿por qué deberíamos creer en ti ahora, cuando ya has mentido tantas veces? Jody, visiblemente nerviosa, respondió: porque ahora estoy diciendo la verdad. Pero para ese entonces, el jurado ya no confiaba en sus palabras. Tras 15 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto el 8 de mayo del 2013. Jodi Arias fue declarada culpable de asesinato en primer grado con premeditación. Para ese momento se inició una nueva fase del juicio para determinar si recibiría la pena de muerte. Sin embargo, el jurado no pudo alcanzar un consenso en relación con la sentencia, descartando la opción de la pena capital, lo que dejó la decisión en manos de la jueza Sherry Stephens. Finalmente, el 13 de abril del 2015, la jueza dictaminó que Jodi Arias debería cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un dato bastante interesante es que Kirk Nurmi, el abogado defensor que fue asignado al caso de Jodi Arias, ha compartido en múltiples ocasiones las dificultades extremas que experimentó durante su tiempo como representante legal de Jodi. Para ese punto, su relación profesional con Jodi se había vuelto demasiado complicada y desgastante. Kirk describió a Jodi como una clienta profundamente manipuladora y dominante, destacando que su comportamiento le resultaba enormemente inquietante. Para ese entonces ya había notado que su actitud era perturbadora y completamente impredecible. Su conducta incluía insinuaciones y actitudes íntimamente inapropiadas hacia él. En ese momento, estas insinuaciones hicieron que se sintiera incómodo e incapaz de ejercer su trabajo con normalidad. Desde su condena, Jodi Arias ha intentado apelar su sentencia en múltiples ocasiones. En el 2018 presentó una apelación alegando que su juicio no había sido justo, debido a la conducta del fiscal Juan Martínez, a quien acusó de mala praxis. Pero los jueces revisaron la evidencia y rechazaron su petición, determinando que no había violaciones procesales significativas. En prisión, Jodi ha mantenido un perfil demasiado mediático. Ha concedido entrevistas, ha vendido dibujos realizados por ella y ha mantenido relaciones con otras reclusas. En algún momento se reportó que tenía un club de admiradores que le enviaban cartas y dinero para su cuenta en prisión. Sin embargo, para ese punto, su reputación dentro del sistema penitenciario se había visto empañado por altercados con otras reclusas y con el personal de la cárcel. Otro dato sumamente importante fue que en el memorial que le hicieron a Travis se encontraba Mary Hall. Jodi se acercó a ella y le preguntó si ella era Mary Hall. La saludó y le apretó la mano por un momento, presentándose como la exnovia de Travis. Después se supo que Jodi tenía la intención de asesinar a Mary Hall. Esto se supo porque una ex convicta dijo que Jodi le mencionó esto mientras estaba en prisión. Actualmente, Jodi Arias cumple su condena en la institución correccional Perryville en Goodyear, Arizona, sin posibilidad de libertad condicional, por lo que permanecerá tras las rejas por el resto de su vida. La historia de Travis, un hombre con grandes sueños y una vida prometedora, fue abruptamente interrumpida por alguien que no aceptó el rechazo y convirtió su amor en una obsesión destructiva. El caso de Jodi Arias nos muestra cómo la obsesión y los celos pueden llevar a la tragedia. Nos recuerda la importancia de identificar y alejarnos de relaciones tóxicas antes de que sea demasiado tarde. El amor no es control ni manipulación, y la verdad siempre sale a la luz. Existe una especie de club de fans que apoyan a Jodi. Este caso fue demasiado mediático por la brutalidad del asesinato. Las fotografías que no pude mostrar son bastante perturbadoras y explícitas. Es indescriptible la manera en la que fue asesinado Travis Alexander. Me gustaría saber qué es lo que opinas respecto a este caso. No olvides dejarme tus comentarios.
suscribirte y recuerda que nos vemos en el próximo video.